La simbología en mi obra realmente no es algo que yo piense mucho en ella cuando estoy realizándola. Sin embargo, yo pienso que todos los elementos que yo incorporo a la obra tienen sus símbolos, tienen su simbología y por algo yo los he incorporado a ella, ¿no? Son muy diversos los elementos. Yo agrego a la obra muchas cosas que a veces no sé por qué los hago, pero sin embargo tienen su significado. En realidad, aunque todos los elementos tienen su significado simbólico, yo trato de no pensar mucho en ello cuando los incorporo a la obra. Ya yo los he escogido, quizá inconscientemente o conscientemente por ese significado que tienen, pero los trato como elementos plásticos. Pero sin embargo, el significado de cada uno para mí es muy importante y vino a mí a través de muchas fuentes, ¿no? Por muchas influencias. En cuanto a la simbología, por ejemplo, de las chaquetas, no es que lo tenga tanto, sino que es un elemento que me ha acompañado a mí siempre y cuando no lo tengo puesto, lo tengo guindado en un sitio y bueno, me interesa muchísimo plásticamente porque puedo jugar mucho con sus texturas. En cuanto a los gatos, aparte de su elemento plástico que me fascina también trabajarlo, la simbología es la libertad, el libre albedrío, la no limitación que puede estar de repente aquí, de repente en el techo, en un árbol, no tiene límite y por eso a mí me encanta ese elemento. Además de los gatos y de las chaquetas, las frutas simbolizan para mí la sensualidad, la seducción, la dulzura, la belleza, el color. Las ventanas aparecen en mis obras como un modo de incorporar los tonos fríos, los azules. Las cajas empezaron a surgir, a aparecer en mi obra desde un primer momento, como apoyo a la composición, como soporte para tener arriba frutas, después gatos, etc. Pero empecé a jugar con los elementos de su textura, de sus grafismos, de sus etiquetas, como un complemento disímil al resto de la obra, pero que la complementaba perfectamente. Después empezaron a tener un significado protagónico. Empecé a hacer cuadros inclusive donde aparecían cajas únicamente y no aparecía ningún otro elemento que no fueran ellas. Y en segundo lugar aparecían ciertas frutas, pero de una manera
completamente secundaria como de soporte, o sea que se invirtió la cuestión, ¿no? La armonía y el equilibrio la logro utilizando la composición de los elementos físicos en el espacio de la obra. Pero más importante quizás que esto sea para mí componer con el color. El color es fundamental, la armonía en el equilibrio y en la composición de mis obras. Mi obra se caracteriza en estos momentos, mi obra actual, por un apego estricto a las leyes físicas y de la perspectiva tal como la perciben nuestros sentidos. Yo trato de no intervenir ni agregarle a la obra nada que sea arbitrario ni que sea producto de mi fantasía. Yo prefiero que sea el espectador ante la obra que saque de sí, de su subconsciente, de su vivencia, de lo que le dice la obra, los elementos que la complementen, y así él, el mismo espectador, estará formando parte de la obra y será un protagonista inclusive de la obra misma, ¿no? En materia técnica yo he utilizado el acrílico desde hace tiempo, pero en el caso de mi obra actual he tenido que valerme de distintas técnicas, de manera de aplicarlo para interpretar las diferencias que hay entre un fruto y otro. Para diferenciar un elemento de otro, para darle la característica de cada elemento, la porosidad, la lisura de los elementos, y he tenido que valerme de diferentes herramientas. Por ejemplo, utilizar los pinceles, más que nada, finos, gruesos, duros, para poder hacer la mayoría de los efectos. Para otros he tenido que utilizar el aerógrafo y otros elementos como el rociador de boca, como rociar con un cepillo dental, asperjar la pintura directamente en el elemento que estoy trabajando. Esta diversidad de técnicas es lo que caracteriza mi obra actual y es mi aporte al género de la naturaleza muerta o del bodegón, como quieran llamarlo.